Estamos en una serie sobre aprendiendo de los antiguos. Aprendiendo de los antiguos. Y yo no sé si les pasó a ustedes, pero yo de niño pensaba que los viejos ya habían pasado de moda y no sabían nada, porque nosotros la juventud ya la llevamos y nosotros tenemos las soluciones y el mundo ha cambiado y hay que pensar de otra forma y tenemos que enfrentar la situación con nuevas ideas y hay gente que piensa de esa forma, pero a mí me gusta mucho y respeto bastante a los países, especialmente en el oriente, como Japón, donde veneran y respetan mucho a los ancianos. Y tienen más bien la tradición ellos allá de que los jóvenes van y pasan tiempo con los ancianos y les piden a ellos consejo y sabiduría y simplemente absorben esa sabiduría de los ancianos y le piden consejos en cuanto a su vida y cómo tomar decisiones y todo eso. Y es sorprendente lo que hace eso para una persona anciana. Especialmente en la isla de Okinawa hay un muy alto porcentaje de personas que han vivido más de 100 años. Algunos han llegado a 110, 115, es increíble cuántas personas han llegado a esa edad, y es porque ellos todavía tienen un rol en la sociedad, ellos todavía tienen una razón de vivir, ellos todavía tienen a personas que vienen y piden que ellos estén involucrados. Claro, tiene mucho también que ver con su salud. Por lo que comen mucho pescado y cada uno tiene su pequeño jardín y comen mucho de la tierra saludable, muy poco enlatado, muy poco preservado, muy poco de lo que compramos muchos de nosotros ahora en un mundo mucho más moderno. Viven a otro nivel, muy cerca de la tierra y en una forma muy saludable. Pero yo creo que mucho tiene que ver también que hay gente que se siente valorada por la edad que tienen y la experiencia que tienen. Bueno, tenemos algunos personajes en la Biblia que vivieron muchos años y aprendieron muchas cosas. Y la Biblia dice que deberíamos nosotros pedir consejo de muchos, hay sabiduría en eso. Así que nos vamos a entrevistar hoy con Abraham. Y no tanto una entrevista, claro, no va a ser literal porque murió hace miles de años, pero quiero que ustedes traten de entrar en el escenario, traten de entrar un poco en lo que significa lo que significó para Abraham vivir lo que él vivió. En 1 Corintios 10 la Biblia dice, y estas cosas le acontecieron, específicamente hoy vamos a ver lo que le aconteció a Abraham, les acontecieron como ejemplo, para nosotros un ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿A alguien le gusta que lo amonesten? Si hiciéramos dos filas, aquí nomás vamos a celebrar tus éxitos y en esta otra fila te vamos a amonestar. ¿En qué fila te pondrías? Porque uno quiere que simplemente, ¿no? Tus victorias. Pero la Biblia dice que de vez en cuando necesitamos también que nos amonesten, que nos corrijan, para que podamos vivir mejor y en realidad tener más victorias. Y eso es lo que vamos a ver un poco hoy de la vida de Abraham, que Dios lo va a probar a él. En Hebreos capítulo 11, vemos el resumen de lo que le sucedió cuando Dios probó a Abraham. Ya vieron la semana pasada algo de la vida de Abraham, que era un hombre de fe, la Biblia lo llama el padre de la fe. Y ahora en Hebreos 11 vemos un poco más la continuación, podríamos decir, de la historia de Abraham. Él es un personaje tan importante en la Biblia que merece 2 domingos. Hebreos 11 y versículo 17. Dice la Biblia, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será bendita, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir.
O sea, tenemos a Abraham que dijo, si Dios me está pidiendo que yo sacrifique a mi hijo sobre un altar, tendrá sus razones. Aunque yo nunca había escuchado de que Dios le pida a algo así a alguien, porque él era el primero en vivir esto, pero si Dios me lo pide, yo voy a obedecer, porque yo sé que Dios tiene el poder también de ¿qué? De resucitarlo de entre los muertos. Porque Dios le había prometido a Abraham que desde ese hijo iban a nacer naciones, iban a nacer tantos que serían como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces, con esa promesa, la Biblia dice que madruga, se levanta temprano, y él prepara los animales, y él asegura que tiene la leña y que tiene el fuego y todo lo necesario, y se lleva al hijo y se lleva a 2 criados, y van camino al monte de Dios. No sabemos cuál fue la distancia, pero probablemente fue lo suficientemente largo que le podría haber hablado su hijo, y en el camino en algún momento le dice, tenemos la madera, tenemos el fuego, ¿dónde está el sacrificio? Ahora, muchas figuras o muchas fotos o pinturas antiguas muestran a Isaac como un bebé en brazos. No es así, era un joven, porque él cargó la leña, subiendo ya al monte. Entonces, no sabemos cuántos años tenía, podía tener 13, 14, 15, no tenemos, pero por ahí tenía esa edad. Entonces, en cualquier momento, Isaac se podría haber revelado, podría haber salido corriendo. ¿Y qué hace Abraham? Un hombre ya anciano, él no va, más de 100 años, él no va a ir corriendo atrás de Isaac. Entonces, tremenda confianza que tenían padre e hijo ahí, y yo no sé cómo se lo explicó Abraham, no tenemos los detalles, pero Abraham pone a su hijo sobre el altar y está literalmente a punto de degollarlo, que era la costumbre de ese tiempo, de que corriera la sangre por el cuello del animal, y lo va a tratar como cualquier otro sacrificio. Isaac ha visto muchos sacrificios, él sabe lo que falta, él sabe que falta el animal para sacrificar, y de repente él es el sacrificio. ¿Cómo se sentirá Isaac? Yo creo que muchas veces nosotros pensamos, ¿qué sentirá Abraham? Yo me imagino que Abraham no le contó a Sara, o ella no lo hubiera dejado ir, ¿cierto? Menos con Isaac con él. Pero no sabemos todos los detalles. Lo que sí sabemos es que Abraham pensaba que de alguna forma Dios lo va a resucitar de los muertos. Tremenda fe. Ahora, muchos dirán, pero ¿por qué probó Dios así a Abraham? Quería probar nomás su fe. ¿Por qué lo probó con su hijo? ¿Por qué no lo probó con todos sus bienes, como probó a Job, que llegaron y se robaron todo, murieron sus hijos, se llevaron todos los animales, y probó a Job de esa forma? Lo podría haber probado con algo de su salud, lo podría haber probado de muchas formas, pero lo prueba con su hijo. Y vamos a ver lo que nos dice Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22 nos da una pista en el versículo 17. Ustedes saben que el ángel de Jehová le dice, para, no lo hagas, no sacrifiques a tu hijo, hay un animal atrapado que servirá de sacrificio, y puedes usar ese en el lugar de tu hijo. Y entonces el hijo Isaac se baja seguramente ya muy, no sé, emocionado, que se desmaya casi, no sé, pero lo que sintió él al saber que había ahora un sustituto. Y dice el versículo 17, de cierto, bueno, el 16 parece que es, sí, el 16 y 17, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Dios le reitera la promesa que ya le había dado, pero había probado la fe de Abraham. Pero no solamente la fe en cuanto a la promesa, él probó también el amor de Abraham. Porque sabemos que Abraham amaba mucho a Isaac. ¿Se pueden imaginar un padre ancianito con corazón ya de abuelo?
Y este es el hijo de promesa. Sí, él tenía a Ismael, pero ya la Sara había mandado a Ismael a la punta del cerro con su mamá, y entonces él está solo, se pueden imaginar a Abraham jugando con el hijo y ya lo ve creciendo. Y la Biblia dice que el corazón estaba entretejido, el de Abraham con el de Isaac. Y se pueden imaginar lo que hubiera sentido él al ponerlo en el altar. Hay una enseñanza en la Biblia que no es muy popular, y por eso digo que quizás para nosotros nos vamos a sentir un poco confrontados, nos vamos a sentir desafiados por Dios con esta enseñanza. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, Jesús a sus discípulos le dice: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Conocimos a un joven en Uruguay, tendrá sus 27, 28 años. Él y la esposa sintieron el llamado al ministerio, lo hicieron público, se pararon en un campamento y dijeron: Dios nos ha llamado, estamos haciendo preparativos, vendieron casi todo lo que tenían, estaban listos para venir acá a Chile, a un seminario, a estudiar. Ya se habían despedido de todos, de su iglesia, de su familia, y de repente ella se da cuenta que está embarazada. Esta es mi pregunta. ¿Dios sabía de antemano? Sí. ¿Dios puede suplir para 3 donde puede suplir para 2? Como dicen, donde comen 2. Y él dijo: uy, esto cambia todo. Ya no podemos ir. Y mi pensar era, el llamado no cambió. Dios es soberano y él sabía de antemano. Wendy y yo fuimos al seminario, ella 6 meses de embarazo cuando llegamos. Y nos pasó lo mismo. Yo me rendí y 2 meses después, Wendy se da cuenta que está embarazada, pero ya habíamos firmado todo para entrar al seminario en agosto. Ella en febrero se da cuenta que está embarazada y en agosto lo fuimos. Y él nació en diciembre. Así que Dios suplió. Fue difícil, muy difícil. Había días en que no teníamos qué comer. Pero Dios honró nuestra fe y suplió. Entonces yo hablé con este joven lo que podía, le conté un poco nuestra historia y traté de hacerle entender este principio bíblico. En ningún momento tienes tú el derecho de decir: pondré a mi mamá o a mi papá o a mis hijos o a cualquier cosa que yo tenga por encima de la consagración que tiene mi vida ante Dios. Dios tiene un lugar especial en tu vida y tú tienes que honrar a Dios en ese lugar. Él tiene que ser número 1. Para que la relación funcione, para que las relaciones funcionen con todo lo demás, así tiene que ser. Porque si Él no es número 1, entonces nada más funciona como debería funcionar. Ya entra entonces el amor al dinero, o entra el amor a los padres, o entra el amor a los hijos, y ellos literalmente se vuelven ídolos, que toman el lugar que solo debería tomar Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser, con toda tu alma, todas tus ganas, todas tus fuerzas. Él será el número 1. Y solo después de eso deberías preocuparte de amar a tu prójimo como a ti mismo. Es el orden en que deberían funcionar las cosas. Una de las razones por la cual a mí no me gusta cocinar ciertas cosas es que requieren una receta. A mí me gusta cocinar cuando yo puedo en libertad echarle lo que yo le quiera echar. Pero cuando Wendy me dice: ya, como viene su cumpleaños ahora en unos pocos días, yo voy a intentar, ojalá me salga, pero como ella no puede tener cualquier torta, cualquier queque de cualquier lado, yo le voy a preparar su quequito para ella, con, claro, una receta. Y eso quiere decir que uno tiene que medir con cuidado. Y una de las cosas que yo he notado es que vienen en orden los elementos. Tienes que ir agregando a veces los elementos en orden. No puedes simplemente tirarlos ahí, mezclar todo y al horno.
porque no sale. Y yo no entiendo la química lo suficiente para explicar qué es lo que sucede, que uno, si pone los huevos antes de poner este otro líquido, lo que sea, el aceite, no sale. Ciertas recetas requieren que el aceite entre primero y lo mezcles bien y después los huevos o como sea. Pero si no lo haces en el orden correcto, no te sale. Y es lo mismo en la vida cristiana. Hay elementos que Dios ha permitido que nosotros disfrutemos. Nuestros hijos son algo que es difícil describirle a alguien que no tiene hijos, el amor que uno siente por sus hijos. Espera, Marcela, hasta que lleguen los nietos. Ah, no, ya tienes. Entonces, has experimentado eso. Cuando llega la nieta, me derritió el corazón. Ver las fotos y ni la conozco, no la he tenido en brazos todavía. ¿Se pueden imaginar lo que sentía Abraham en ese momento? Pero Dios se lo pidió. Y alguno dirá, pero Dios nunca me va a pedir eso. ¿Estás seguro? Me lo pidió a mí. Mis hijos viven lejos, mis nietos viven lejos. Dejé mi carrera, mis planes para servir al Señor. ¿Por qué? Porque me lo pidió. Luché por años con el llamado, porque no quería hacerlo. No fue fácil. Y años después llegaron dudas. ¿Será que me equivoqué? Voy a ser honesto, había momentos en que cuando en el ministerio no iba muy bien y yo veía a otros que habían estudiado conmigo que ya tienen su vida, éxito, su casa ahí al lado del mar o en toda la playa y tienen tremendo vehículo y están haciendo viajes a Europa o al África o lo que sea. Y uno dice, yo podría haber tenido esa vida. Y llegan esos momentitos de duda. Y uno se cuestiona si realmente vale la pena hacer las cosas como Dios manda, como Dios pide. Pero saben, no hay mayor gozo que estar en la voluntad de Dios. Y cuando uno piensa cabalmente, cuando uno realmente piensa bíblicamente como debería pensar, teniendo el orden como deberían ser las cosas y estando dispuesto a sacrificar las cosas que Dios pide que sacrifiquemos, Dios bendice en una forma increíble. Yo tengo a mis hijos lejos, pero los tengo muy cercanos en el sentido de que nos llevamos muy bien. Yo conozco a gente que vive con los hijos y no se habla. Así que la bendición que tengo yo es que nos llevamos, quizás porque estamos lejos, no sé, pero nos llevamos súper bien con todos. Mis nueras me adoran. Soy el mejor suegro que han conocido, dice. Romanos capítulo 12 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No solamente debemos poner a nuestros hijos en el altar, no solamente deberíamos estar dispuestos a poner nuestra carrera, nuestro futuro en el altar, no solamente deberíamos estar dispuestos a poner a nuestros padres en el altar, nuestra propia vida. Deberíamos estar dispuestos a decir, Señor, yo haré tu voluntad, sea lo que sea. Sea fácil, sea difícil, requiera fe, seguramente va a requerir fe. Porque el justo por la fe vivirá. No será fácil. Ahora, en este pasaje dice, así que hermanos. Cuando dice así que, ¿qué significa? Que este versículo está ligado a los versículos que vienen antes. O sea, es una continuación de una idea. Entonces quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Y vamos a leer los últimos versículos. Romanos 11. Me van a perdonar, lo estoy buscando. Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué nos está diciendo? La forma de pensar de Dios es radicalmente diferente a nuestra forma de pensar. Y a veces nosotros no comprendemos
¿Qué es lo que Dios nos pide? A veces no entendemos qué es lo que Dios está diciendo, el propósito detrás de Él pedir que nosotros pongamos en el altar a nuestros hijos, a nuestro futuro, a nuestros nietos, que nosotros sacrifiquemos ciertas cosas. No lo entendemos. Y los discípulos, Pedro dice, pero para seguirte a ti hemos sacrificado todo. Y Jesús, ¿qué dijo? En esta tierra, los que sacrifican eso encontrarán que tienen padres y madres y casas, hijos. Tendrán esa familia que han sacrificado, lo encontrarán. Y yo he descubierto eso. Tenemos nuestra familia chilena. No son tan bonitos quizás como mis hijos naturales, pero los amamos igual. No, de verdad. Fuera de chiste. Es una bendición tener ahora amigos realmente en diferentes partes del mundo que son familia. Así de cercano nos sentimos con ellos y de esa forma nos tratan. Entonces, cuando Dios te pide algo, primero vas a decir, esto no me entra, yo no lo entiendo. Es demasiado duro, es demasiado difícil, es mayor el sacrificio de lo que yo creo que pueda hacer. No tiene sentido para mí. ¿Cómo es posible que Dios me pida eso? Yo soy mamá o yo soy papá. ¿Cómo es posible que me pida eso? Pero dice aquí, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que Él fuese recompensado? Y después dice algo clave. Porque de Él y por Él y para Él son ¿qué? Todas las cosas. ¿Eso qué incluye? Tus hijos, tu casa, tu auto, tu futuro, tus nietos, bisnietos, tu perrito. Todo es de Dios, es por Él y para Él. Ahora, tú lo puedes administrar, tú lo puedes celebrar, tú lo puedes disfrutar, pero tenemos que tener cuidado que no amamos las cosas que Dios nos ha dado más que el dador. La Biblia dice que Él es el dador de todo lo bueno. De todo lo bueno. Por Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y después dice, así que, o sea, sabiendo que Él es dueño de todo, sabiendo que a veces nosotros no entendemos cómo piensa Él y que a veces lo que Él nos pide es difícil para nosotros absorber y verle la lógica, pero sabiendo todo eso, dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. O sea, tiene sentido esto. No es irracional, no es algo que Dios esté pidiendo que sea más allá de la razón. No es una fe ciega. Sabiendo las promesas de Dios y sabiendo qué tan fiel es Él y que Él es misericordioso, nosotros podemos confiar todo nuestro futuro, todas nuestras pertenencias, nuestros hijos y nietos a su cuidado, y nosotros tenemos que desligarnos de esas cosas si es que se están tomando ese primer lugar en nuestra vida. Y yo creo que el amor que tenía Isaac con Abraham ya había llegado a ese nivel peligroso. Ese nivel donde él iba a tomar el lugar de Dios en la vida de Abraham. Y por eso Dios lo llevó a este punto. Y me pregunto, la Biblia dice que deberíamos ser prácticos. ¿Qué tanto me poseen mis posesiones? ¿Qué tan ligado estoy yo a mis hijos o a mis nietos? Si realmente quieres saber cómo está tu relación con Dios, tienes que evaluar tu agenda, porque muchos de nosotros valoramos tanto el tiempo que realmente no tenemos mucho tiempo para Dios. Y si no pasamos mucho tiempo con Dios, a veces lo que intentamos hacer es dar una gran ofrenda o algo como para aliviar un poco nuestra conciencia. Entonces, hay algunos que creen que con una buena ofrenda se pueden comprar a Dios, pero no es así. Él quiere tu corazón, Él quiere tiempo contigo, Él quiere una relación contigo.
Así que tu agenda debería reflejar un amor por Dios, el dinero debería reflejar, tus bienes deberían reflejar un amor por Dios, y también tu familia y la relación que tienes con ellos. Esas tres áreas es donde Dios continuamente probaba a los antiguos y te va a probar a ti. Te va a probar a ti en estas áreas. Yo tenía un Land Rover antiguo, yo sé que era medio feo para algunos, pero yo amaba ese auto en Colombia. Era de colección, estaba en muy buen estado mecánico, aunque tenía sus golpes, ¿no? Y yo lo estacioné en la calle en Medellín y de repente yo oigo un grito y veo que un auto sin frenos está bajando por la calle a toda velocidad. Un niño se había subido al taxi de su papá y lo había soltado y no tenía las llaves puestas, pero no andaba el motor y él no sabía frenar, no podía ni siquiera alcanzar los pedales y se fue contra el Land Rover. Y quedó el Land Rover, bueno, el taxi en peor estado, pero el Land Rover también. Yo lo vi destrozado. Yo salí corriendo en medio de mi prédica, salí corriendo para ver qué fue el choque. Los demás pegaron tierra porque ellos pensaban que fue una bomba, ¿no? En Medellín en ese tiempo habían bombas y entonces todos los demás al piso, pero yo salí corriendo porque yo vi lo que era. Y mi primer pensamiento, es más, lo dije en voz alta, ¡oh, mira lo que sucedió con mi Land Rover! Y sentí casi de inmediato que el Señor me pregunta, ¿tu Land Rover? ¿De quién es ese Land Rover? Y yo dije, ay Señor, mira lo que le hicieron a tu Land Rover. Sentí una pena, pero después como que sentí un alivio, porque yo dije, no, si no es mío, entonces el Señor lo va a arreglar. Y fue así. Lo arreglaron, no hubo mayor problema. Claro, unas 2 o 3 semanas sin el auto. Pero nos apegamos a cosas que ahora yo lo veo y digo, qué tontera, ¿no? Pero uno termina amando las cosas, o los hijos, o los nietos, más que a Dios. Ten cuidado con eso. Y llegará quizás el día en que Dios te pruebe en esa relación de amor. Yo te quiero animar a que hagas algo, que cierres tus ojos y hables con Dios en estos momentos. Y si de corazón estás dispuesto o dispuesta a hacerlo, pon tu vida sobre el altar y dile, Señor, todo lo mío es tuyo. Porque yo quiero tu bendición. Y yo no voy a dejar que nada ni nadie tome el lugar de la relación que debería tener contigo, el puesto que debería reservar solo para ti. Padre Santo que estás en los cielos, reconocemos la importancia de no tener dioses falsos delante de ti.
Pero a veces nuestras posesiones son nuestra familia, esposa, esposo, hijos, pueden tomar ese lugar, pueden tener un lugar que te van desplazando a ti en nuestras vidas. Yo pido, Señor, que no permitas eso, que aprendamos la lección de la vida de Abraham. Que sepamos cómo mantener nuestras prioridades donde deben estar. Ayúdanos, Señor, a amarte de todo corazón, por todo lo que tenemos. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Como ustedes saben, nosotros tomamos una ofrenda para ayudar con los gastos de la congregación y les prometí que este año yo les iba